España, Julio Chilling, para conversar sobre actualidad americana. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, Jorge. Muchas felicidades en el nuevo año para ti y toda tu audiencia. Ya sé que el chiste está manido, ya trillado, pero no te veo desde el año pasado. Sí, efectivamente. Y te digo que de verdad que han habido hemos empezado el año con tantas noticias Sí, que realmente parece algo distante. es cierto. El Congreso de los Estados Unidos está en medio de un frenesí, pasando proyectos de ley. Claro, algunos de esos proyectos se sabe que van a morir en el Senado porque está controlado por los demócratas, pero por lo menos están haciendo algo. Y eso es alentador. Mira, vamos a empezar con esta información. Resulta que el presidente Joe Biden aceptó en el día de hoy una invitación del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para pronunciar el discurso anual sobre el Estado de la Unión. Esto ante el Congreso de los Estados Unidos. Esto va a pasar el próximo 7 de febrero. El segundo discurso del Estado de la Unión del presidente Biden va a ser, como es costumbre, en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen ahora el control. El discurso va a ser una oportunidad para que Biden exponga sus objetivos, si es que los tiene, cuestiono yo, objetivos y logros. Ahí sí la va a tener bien difícil, de hablar de logros, pero sabemos que los políticos maquillan la realidad de una manera espectacular. ¿Qué piensas tú de este discurso del Estado de la Unión de Biden, que ya tiene 80 años de ser reelegido? Tendría 82 años. Yo creo que no va a llegar hasta ahí. Quiero decir que no va a optar por ser reelegido o reelecto. Me parece que no. Ni los mismos demócratas quieren esto mayoritariamente. Entonces, cuéntame, ¿de qué tú crees que va a hablar Biden aquí en este discurso? Yo sé que es prematuro, pero más o menos, ¿de qué tú crees que va a hablar? ¿Cuál tú crees que va a ser la versión bideniana de la realidad versus la versión que tú pudieras ofrecernos? Tu interpretación de la realidad. Como por seguro, Jorge, podemos contar con un alto consumo de Valiums y otros tranquilizantes entre operativos del Partido Demócrata por la gran preocupación de qué dirá el presidente Biden. O sea, hemos visto que él, ya ha hecho una industria de meter y decir barbaridades, totalmente equivocando personas, confundiendo a la esposa, desconectado totalmente de la realidad, y eso queda mal. Yo creo que esto es un consenso que es un hecho. Y no se lo quiero achacar a la memoria solamente, porque el presidente Biden es uno de los presidentes más mentirosos que ha existido en la vida. O sea, mintió sobre sus notas en el colegio, mintió sobre cosas que realmente no tiene sentido ni siquiera que haya mentido, porque los políticos tienen, todos los políticos o casi todos, una mala reputación, pero es que él, a través de su carrera, es lo que quiero insistir, ha hecho realmente un hábito de decir barrabasadas que después es fácil de comprobar que es una mentira, que si estuvo en tal lugar que nunca ha estado, que si esto, que si el hijo murió en batalla, que no es cierto. Que si fue camionero también. Exactamente. Entonces, por un lado eso es muy alarmante, porque yo creo que tal vez ni él mismo se cree que está en la Casa Blanca, por la sencilla razón de que en el año 88 se robó un discurso verbatim de Neil Kinnock, que era el político líder del Partido Laborista de Gran Bretaña. Tuvo que dejar la campaña presidencial en el año 1988. O sea, son cosas que totalmente innecesarias, porque si quería coger los conceptos del discurso de Kinnock, lo podía haber hecho y no tenía que haber leído palabra por palabra lo que dijo el hombre. Entonces, esto es ya una carrera basado en mentiras. Entonces, pues los demócratas tienen que estar muy preocupados. Ahora, ¿qué puede decir? Bueno,
el trabajo de los demócratas, o sea, de todo político y de todo presidente en el estado de la nación es buscar verdades o media verdades o falsificar verdades de los logros y tratar de opacar los errores. A ver, ¿qué puede decir el presidente? Bueno, que la inflación en general está bajando. Claro, eso excluye la comida y la energía, o sea, eso No, pero no además aquí habría que hacer un paréntesis o abrir un paréntesis, Julio Schilling, porque el hecho de que la inflación, según los cálculos más recientes del gobierno, esté en 6.5, eso no quiere decir que la economía haya mejorado. Por supuesto, Y por no es que supuesto. uno quiera ser pesimista, es que si usted va al supermercado, se da cuenta que los precios están igual de altos. Ahora, la Por supuesto. gasolina sí más o menos ha bajado un poco. Claro, estamos muchísimo más altos en el precio de la gasolina que hace un par de años, pero aún así sigue altísimo el precio de No, la gasolina. claro, Jorge, por supuesto. Mira, te estoy diciendo lo que yo creo que él va a apuntar, porque claro, él está tratando de racionalizar, por ejemplo, como la persona que tiene que defender al hombre que le pega a la mujer que antes le daba 20 galletazos y ahora nada más que le da 5. Entonces, pues, Mm, ha mejorado, pero bueno, sigue siendo un abusador y un criminal la persona que está haciendo eso. Entonces, esa es la tarea de el presidente Biden, pero mira, en aras de qué puede, o sea, qué realmente logro, no en el sentido de lo que es bien del país o para el bien del país, sino en acorde con los objetivos de su partido. Por un lado, logró impedir, eh, por lo menos, no es que él haya hecho nada personalmente para hacer eso, pero no sé, no vimos a través de ambas cámaras la gran ola republicana. Sin embargo, Jorge, hay un detalle que yo creo que tenemos que entender. Kevin McCarthy, y en lo personal, yo he sido muy crítico de Kevin McCarthy. No, si de mí dependiera, tendríamos otra persona ocupando ese puesto, pero el hecho de que la victoria en la Cámara Baja, en términos de números, no haya sido tan grande, si hubiera sido bien grande, McCarthy no hubiera hecho ninguna concesión en cuanto al cambio de las reglas y no estaríamos viendo lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, el hecho de que su margen de victoria era tan poca, o sea, el margen de victoria del Partido Republicano me refiero, él tuvo que ceder ante una minoría que esa minoría realmente ha logrado, en mi apreciación, rescatar las reglas que históricamente ha tenido la Cámara Baja, sí. quitándole un poder absolutista al presidente de la Cámara, logrando cosas que tú seguro que has hablado de ella, pero cosas de sentido común, Sí. como por ejemplo que tiene que haber por lo menos 72 horas entre lo que se presenta un proyecto de ley y que se vota para darle tiempo a las personas leerlo, o sea, algo de sentido común. Todo esto lo hemos visto. Entonces, yo creo que este es el resultado que más bien ha sido el otro lado de la moneda que ha beneficiado a los republicanos. Pero el presidente Biden pues tratará, o sea, de mencionar todo eso. Estoy seguro que le van a preparar un discurso y van a hacer todo lo posible de que no Sí. se salga de eso. Hará alguna referencia tal vez a los documentos en fin, vamos a ver en todo lo que para, pero sí creo que tiene razones para estar preocupado él y el Partido Mira, Demócrata por todas las investigaciones que se piensan hacer. Julio, a mí me parece que él va a poner como logros este proyecto de ley de infraestructura y la ley de reducción de la inflación. Sin embargo, a mí me parece que esto, lejos de ser logros, es todo lo contrario, porque al final esta ley de reducción de la inflación no va a reducir la inflación, fue utilizada para pasar diversas agendas, hasta climáticas. Entonces, uno dice, esto para mí es un fracaso.
o más que un fracaso, fracaso para el pueblo americano, porque el político en medio de su corrupción debe estar contento con esto por todas las agendas que fueron favorecidas con esta ley de reducción de la inflación. Y ya que hablamos de inflación, quisiera recordarle a nuestros oyentes, sobre todo aquellos oyentes que yo sé que son demócratas, que están inspirados. Bajó la inflación, la economía se está arreglando. Bueno, mire, eso no quiere decir que todos los productos estén en 6.5% de inflación. El 6.5 es como un averaje, un número ahí extraño que se calcula. Hoy nos vamos a enterar cómo se calcula mejor. Pero, por ejemplo, las carnes, los pollos, el pescado y los huevos tienen un incremento de un 8% y yo creo que mucho más, porque el cartón de huevos está casi en $9, $8 y centavos. Las frutas y vegetales un 9% de incremento, la electricidad un 14.1% de incremento, las utilidades, como por ejemplo el servicio de gas, un 20% de incremento, las tarifas de los tickets, los boletos aéreos, 42.9% de incremento y la renta para residencias primarias, un 7.5% de incremento en dependencia, porque aquí en el sur de la Florida la renta está mucho más cara que eso. Tengo que ir a la pausa. Por favor, mantente ahí, Julio, para seguir conversando sobre estos temas, dándole duro a la realidad. Perfecto. Y me acompaña Julio Chilling, que también seguro debe estar entusiasmado por allá del otro lado del teléfono. Julio, nos quedamos antes de la pausa comercial de que el presidente Biden va a poner como logros este proyecto de ley de infraestructura y la ley de reducción de la inflación. Yo hablé acerca de esto un poco, pero quisiera brevemente tu opinión, si para ti esto es un logro o no, para pasar entonces al próximo tópico. Cómo no, mira, yo quiero empezar porque me parece que el título de esa canción para estos tiempos debería ajustarse más a Bienvenido al Pantano. Yo creo que eso... Welcome to the Swamp. Vamos a decírselo a la gente de Guns N' Roses para que haga una versión especial para el programa de hoy, para este espacio, claro. Ese es el Congreso 118, que tiene muchos miembros republicanos, de minorías, mujeres, hispanos, negros, estadounidenses, que por el partido republicano salieron electos y están estrenando el Congreso. Pues yo creo que esa canción con el título Welcome to the Swamp estaría pues como el anillo al dedo. Pero fíjate, Jorge, curiosamente en la campaña de las elecciones de mediados de término, los demócratas escasamente hablaron del proyecto titulado Contra la Inflación, que todos sabemos, es más, lo sabemos porque los hechos lo demuestran, que está repleto de programas para promover un clientelismo vinculado a energías alternativas que obedece las exigencias de los radicales de izquierda del Partido Demócrata, que es básicamente es la jerarquía que tiene pues, una visión de un socialismo verde en conjunto con muchos de los proyectos del Foro Económico Mundial, que no es nada más que un entendimiento del siglo XXI del socialismo fabiano. Sí, pues, podrá hablar de eso, pero yo creo que tal vez más enfocar en un argumento que ellos consideran que lo vendieron bien, y eso es vendiendo la idea de que se está defendiendo el derecho de la mujer, cosa que realmente es insolente y un falso, porque hay mujeres que no están a favor del aborto, y aparte de eso no están defendiendo la noción de la vida. O sea, que aquí lo que estamos en cuestión es, bueno, ¿dónde está el derecho humano de una criatura? O sea, pero las encuestas, y también tenemos que poner en tela de juicio todas las encuestas que vemos, porque mucho tiene que ver de cómo se programa la pregunta o las preguntas, pero yo pienso que eso va a canalizar mucho de su retórica por ahí, y que ellos están defendiendo la democracia. Vamos a volver a oír las falsedades de lo que ellos llaman la insurrección,
Y yo cada vez que oigo eso, yo pienso Black Lives Matter y Antifa, el verano de 2020. Eso es lo que yo pienso, porque eso sí fue una insurrección. Entonces, no, se está refiriendo a los motines del 6 de enero. Entonces, yo creo que eso es lo que va a estar siguiendo en la línea de su discurso, y que ellos están defendiendo valores democráticos, pero de nuevo, el valor democrático es en línea con el entendimiento de lo que es una democracia de acuerdo a los principios leninistas. Hay que estar claro. Mira, ya que tú hablas de lo que pasó el 6 de enero, resulta que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos admitió en una presentación judicial, por supuesto, funcionarios, y esto una presentación judicial reciente, que tiene alrededor de 30 gigabytes de datos no divulgados públicamente por el Comité Selecto de la Cámara, este comité nombrado a imagen y semejanza de Nancy Pelosi, que ya no está sesionando, gracias a Dios. Creo que cesó el 31 de diciembre pasado. Pues el Departamento de Justicia tiene 30 gigabytes de datos acerca de esta intromisión dentro del Capitolio de los Estados Unidos. Son datos inéditos en un caso judicial para enjuiciar supuestamente a 8 acusados por la participación en la violación del Capitolio. Los 8 acusados habían solicitado posponer su juicio con una solicitud de más tiempo para revisar las pruebas que el gobierno había entregado recientemente. Hay 30 gigabytes de datos. A mí me llama también la atención que hay más información sobre esta intromisión en el Capitolio, más preguntas que deberían hacerse y que al final no se han hecho. ¿Qué piensas tú? Totalmente, Jorge, lo que ocurrió el 6 de enero destapa algo mucho más grande, y eso es el papel de instituciones como el FBI, como el Departamento de Justicia, que vemos una gran similitud a acciones que vimos en el 2016, donde incurren en acciones que se sale del papel tradicional del FBI y del Departamento de Justicia, y se convierten en herramientas políticas de persecución, de falsear hechos, de preparar en efecto actos para incriminar. Y uno dice, bueno, ¿con qué fin? Bueno, muy sencillo. Si uno crea una crisis, ¿y cuál es la crisis que han querido crear? Lo podemos ver en la noción absurda de llamar eso una insurrección. ¿Por qué eso es relativo? Porque una insurrección, ¿cuál sería el castigo? Sedición. Claro. Sedición lleva la pena más alta dentro de excluyendo tal vez asesinato, ¿no es verdad? Entonces, al tratar esto como una amenaza a la seguridad nacional, pues le permite tener poderes extraordinarios, como se llevó a cabo contra el islamismo radical después del ataque del 11 de septiembre. O sea que esto tiene nombre y apellido, y es fundamental que se investigue. Hay más de 14,000 horas de videos que no se han hecho públicos, videos que hay una contradicción con la versión del Partido Demócrata y de los medios industriales que están a su servicio de examinar, porque está en cuestión libertades básicas en los Estados Unidos, lo que es la protesta. Lo que ocurrió fue un motín, fue ilegal y tiene que ser castigable. Pero una insurrección, Jorge, tiene una definición legal y requiere un esfuerzo coordinado de derrocar un gobierno. Eso no fue lo que ocurrió bajo ningún concepto. Claro. Entonces, ¿cómo entonces reaccionamos a la decisión de la alcaldesa de Washington de no querer pedir las tropas que la propia Casa Blanca de Donald Trump le pidió? Sí, 20,000 efectivos de la Guardia Nacional. Y Nancy Pelosi también rechazó eso. Pero al final, después de todo, cercaron el Capitolio, ¿no? Por miedo a que volviesen a entrar supuestamente. Claro, pero ya entonces esto se acomoda a la narrativa que querían dar. La infiltración del FBI de determinados grupos,
el encauzamiento de personas que ni estuvieron ahí, que realmente hemos visto un desvío total del tradicional proceso legal, o sea, del debido proceso que tiene todo acusado a estas personas que han estado en estas cárceles del Distrito de Colombia. Y mira, Julio, estos 30 gigabytes mayoritariamente se relacionan con testimonios de 255 testigos. Los fiscales dijeron que las transcripciones de las entrevistas de estos 255 testigos fueron publicadas, dadas por el comité, por este comité de la investigación de Nancy Pelosi, pero tenían redacciones. Cuando se habla de que tienen redacciones, quiere decir que tienen tachaduras. Muchas veces son páginas y páginas y páginas tachadas para que no las leamos ni tú ni yo, sino que sea solamente lectura para ojos selectos. Y estas transcripciones tenían pruebas, evidencias, o sea, supuestamente información más confidencial. Todo eso se tapó. Entonces, más o menos sobre eso serían los 30 gigabytes de datos no publicados, ¿no? Es lamentable lo que tú dices de todo lo que se ha hecho respecto a esto de que había agentes del FBI infiltrados. En una entrevista en el Senado, o sea, una comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos, el director del FBI, Christopher Wray, fue cuestionado, creo que por Ted Cruz, sobre esto precisamente, ¿no? Y le preguntaron, ¿es cierto que había agentes del FBI? Me parece que fue Ted Cruz, pero no quiero lanzar así el nombre sin antes verificarlo. Obviamente fue un representante republicano. Era una respuesta de sí o no. Le preguntaron a Christopher Wray, ¿es verdad que había agentes infiltrados vestidos de civil del FBI entre la multitud? Y él no dijo ni que sí ni que no. Dio una respuesta ambigua y al final no respondió. ¿Qué tenemos que pensar tú y yo? Que sí había. Por supuesto, es que hemos visto unas irregularidades extraordinarias en cómo todo eso, cómo ha sido el proceso. Y esto no es una teoría de conspiración, porque aquí ya no hay teoría, aquí hay hechos. Hay hechos y es la responsabilidad de este Congreso. Yo creo que ellos están encaminados a eso, a hacer público todo eso y pedir en muchos casos un mistrial en los juicios de los que fueron condenados porque se les negó su derecho constitucional de tener acceso a información que para muchos de ellos sigue siendo oculta y que le han logrado bajo presión que algunos de ellos aceptaran condenas y acusaciones que no les corresponde al crimen que cometieron por el hecho de que había una amenaza más grande de que a lo mejor se podían pasar el resto de la vida detrás de las cárceles. Entonces, este es el mismo FBI que no lo vimos preocupado cuando los motines y la insurrección marxista de Black Lives Matter y Antifa a través de los Estados Unidos en 2020, y no lo hemos visto. ¿Dónde están los acusados que intentaron de quemar la estación de policía con policías dentro? ¿Dónde están esos? ¿Dónde están los que están presos por eso? Los que querían cometer un edificio de corte federal. ¿Dónde están esos individuos que querían quemar la iglesia frente a la Casa Blanca? ¿Dónde están los individuos que trataron una vez de entrar en el terreno de la Casa Blanca cuando Trump había sido elegido, en la inauguración de Trump? Los motines, ¿acaso eso no fue una insurrección? Entonces, por eso es que te digo que realmente aquí hay un problema muy serio de instituciones como el FBI, el Departamento de Justicia, la CIA, el Servicio de Rentas Internas, que a raíz de la presidencia de Barack Obama han sido politizados, penetrados y están netamente al servicio de los objetivos ideológicos más radicales y más antiamericanos que existen. Mira que eso que has dicho es fuerte, pero en mi opinión es la realidad.
porque se habla de conspiraciones, pero esta es una de las mayores. Si se pudiese investigar a fondo, si los republicanos realmente van a cumplir lo que prometieron y van a investigar profusamente todo lo que está pasando, primero tienen un tremendo trabajo, un arduo trabajo, y presumiblemente descubrirían una corrupción tremenda. Son las 4:46. Tengo que ir a pausa. Julio, mantente por favor ahí para seguir con más. Y amigos, son las 4:49, horario estándar del este en los Estados Unidos, y este tema musical es de Bon Jovi y se llama Runaway. Y seguimos con Julio Schilling comentando la actualidad. Julio, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, él dijo en el día de ayer que estaría abierto a la idea de borrar uno o los dos juicios políticos o impeachments hechos al presidente Donald Trump. Los dos fueron fallidos. En mi opinión, fueron casos terriblemente llevados por los demócratas. Además, no tenían sustento, no eran casos fuertes. Entonces, cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de borrar los juicios políticos durante una conferencia de prensa, eso en el día de ayer en el Capitolio, McCarthy dijo que tendría que analizar la situación y también dijo que él entiende por qué los miembros querrían presentar esto. Al mismo tiempo dijo que él tiene prioridades, por ejemplo, encarrilar la economía, asegurar las fronteras, hacer que las calles sean más seguras, darles a los padres la oportunidad de opinar sobre la educación de sus hijos. Cualquiera que lee esto dice, pero esto es una agenda bastante conservadora de Kevin McCarthy, por lo menos lo que está diciendo. Sabemos que del dicho al hecho va un gran trecho, como dice el refrán, pero por lo menos esto, así como está planteado, es una agenda conservadora. Cómo se hace ya es otra cosa, ¿no? Cómo se implementa. Pero él dice que a pesar de estas prioridades, entiende por qué las personas quieren hacerlo y que lo va a analizar. Recordemos que Trump fue acusado por primera vez por la Cámara de Representantes en diciembre de 2019 por una llamada telefónica que tuvo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Fue acusado de abuso de poder por presuntamente presionar a Zelensky para que investigue a un opositor político. Fue acusado de obstrucción del Congreso o al Congreso, pero al final esto no prosperó, no tenía ningún sentido. Y en el año 2021, Trump fue acusado nuevamente por incitación a la insurrección. Y esto luego de la violación del Capitolio del 6 de enero y también fue absuelto. Ahora bien, ¿por qué tú crees que algunos republicanos quieren traer a la palestra pública el exonerar o borrar del récord, si es que así se quiere, estos juicios políticos de Donald Trump? ¿Debemos pensar que esto es intrascendente, es un formalismo o tiene importancia? Mira, Jorge, los políticos pueden caminar y masticar chicle a la vez. Yo pienso que el Congreso republicano perfectamente puede tomar iniciativas en promover legislación para frenar el gasto público, promover crecimiento económico, hacer las cosas que le corresponde al conservadurismo. Sin embargo, eso no resta de que tienen una obligación de hacer un ajuste a los valores y la constitucionalidad por la cual se basa un Estado de Derecho. Y eso se debe a, el punto va mucho más allá que el presidente Trump y la gran injusticia que se le hizo al sistema judicial y al sistema constitucional de los Estados Unidos, porque vimos una banalización de la utilización de instrumentos políticos que ha desembocado en un abuso de poder. Por ejemplo, la conversación que fue con el presidente de Ucrania, Zelensky,
factor que el propio presidente Zelensky dijo, yo no me sentí presionado, fue una conversación. Entonces, que eso haya resultado en un juicio político, cuando tenemos una grabación que cualquiera lo puede ver, es récord público, de en aquel momento vicepresidente Joe Biden, ahora presidente, chantajeando a Ucrania, diciéndole que si no despedían al fiscal que estaba investigando la empresa vinculada a su hijo, no le daría dinero. Sí. Pero eso es chantaje a lo más descarado. Sí, eso fue a Petro Poroshenko cuando era vicepresidente de los Estados Unidos y estaba a cargo de llevar la política de los Estados Unidos en el tema ucraniano, ¿eh? Adelante. Exacto. Entonces, mira, no se puede, o se le hace un juicio político a Biden por abuso de poder, y podemos incluir muchas otras instancias, pero vamos a mantenernos en esto, o se tiene que exonerar no solo al presidente Trump, sino pedir una disculpa pública y una admisión que el sistema falló. El sistema falló por abuso de poder por los instigadores que indebidamente presentaron cargos, cuando vemos el actual presidente que cometió en similar, casualmente con el mismo país, Ucrania, un acto mucho más claro, mucho más fácil. Para un fiscal, Jorge, probar culpabilidad es como, nada más que tiene que enseñar el video y ya, no hay más nada que hablar. No hay que presentar testigos, aquí está, punto, caso cerrado, tan sencillo como eso. Después de llamar, cuando sobra el video que el presidente Trump le dijo a las personas, váyanse para la casa, que criticó lo que había ocurrido, cuando llamó a las personas a no utilizar la violencia, que hayan hecho un juicio político por eso. Entonces, si eso es el caso, hay que hacer un impeachment no solo a presidente Biden, sino a Kamala Harris por la apología a los terroristas domésticos de Black Lives Matter y Antifa, que llevaron a cabo una insurrección en el año 2020. Entonces, o se hace una cosa o se admite que el sistema falló. Mira, Julio, tienes hoy el verbo encendido, pero lamentablemente tengo que finalizar la sección porque ya tengo una pausa comercial encima. La próxima semana, ¿qué te parece si seguimos hablando sobre estos temas? Pero tú tienes mucha razón cuando dices que si vamos a ser justos, y con Trump fueron injustos porque prácticamente le fabricaron este caso, entonces habría que investigar al mismo presidente y a Kamala Harris, que sí en su momento justificaron e hicieron apología de lo que fue, entre comillas, el verano de amor del año 2020, cuando multitudes de Black Lives Matter y Antifa acabaron con varias ciudades y centros comerciales aquí en los Estados Unidos, y todavía estamos esperando una actitud enérgica por parte del FBI con el tema de los arrestos. Muchísimas gracias, Julio. Yo sé que te quedaste ahí todavía con balas en la cartuchera, pero tú sabes cómo es el tiempo, ¿eh? Gracias. Lo voy a guardar para la semana que viene. Claro que sí, con mucho gusto. Para mí es un placer siempre tenerte en el programa. Amigos, son las 4:57. Julio Schilling estuvo con nosotros. Pausa y venimos con más.